Dios los bendiga a los que estamos presentes hoy y a todos los que van a ver el video por las redes sociales. El tema del mensaje de hoy es un tema muy trillado, muy conocido en la iglesia, pero a la vez muy peligroso, que es el tema de la unidad. Naturalmente nadie se puede oponer a la unidad, porque hasta la palabra es buena, por decirlo así. El Martín Fierro, que es una obra literaria acá en Argentina, reza: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Hasta en el mundo, en el lenguaje popular, la unidad es algo bueno. Nadie ve o asocia la unidad como algo malo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos? Es decir, no, hay que unirse, no hay que dividir. Bueno, en el caso de los argentinos dicen, no, hay que unir a los argentinos. Me supongo que en Venezuela pasa lo mismo con los venezolanos. Y así en todos los ámbitos, ¿no? Generalmente el que divide está visto como la persona mala o negativa. Pero bueno, tengo una sorpresa para todos los que creemos de esta manera. Jesús dice: yo no he venido a traer paz, sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque hay una mundanalización del concepto de la unidad. El mundo se ha metido dentro de la iglesia y entonces han metido la unidad humana, la unidad social, la unidad política, la unidad cultural adentro de los principios de la iglesia. Por ejemplo, uno puede estar en una movilización con un montón de personas, 1 millón de personas, y no estar unidos como Dios manda, como Dios lo manda. Entonces, basándonos en Juan 17, el famoso capítulo de la unidad, que es el leitmotiv o el lema que utilizan la mayoría de las organizaciones que tienen denominación cristiana de distintas matices, hablan de la unidad, de vamos a unirnos, vamos a trabajar. ¿Para qué? Para ser uno, para que sean uno, porque dice vamos a cumplir la oración de Jesús. Voy a leer el capítulo, la palabra está basada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, pero voy a leer algunos versículos claves para no leer todo el capítulo. 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Sigue orando, la oración, una de las oraciones más quizás leída y conocida dentro de la iglesia. Jesús sigue orando y dice en el capítulo 21, para que todos, habla de los discípulos, de los hijos del Señor y los cristianos que vendrían después también, porque mismo en el capítulo lo dice: no te pido solo por esto, sino los que han de venir después de ellos, o sea, nosotros. Y ahí el 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Dios, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, el lema de los ecumenismo, que es uno de los males de nuestro tiempo, en estos últimos años, en el final de la historia de la iglesia,
Dios le habla al mensaje a las 7 iglesias y dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas consagradas a ídolos. Ese mensaje de Apocalipsis se está cumpliendo ahora. Cosas consagradas a ídolos, cuando habla de comida, habla de comida espiritual. Habla de comida espiritual. Hay que, o sea, siempre orando y pidiendo al Señor revelación del Espíritu Santo para entender. Porque no es que están comiendo un sacrificio de animales, un animal asado, un pollo sacrificado, un buey, una cabra, un gato, no. Está hablando de alimentos espirituales. Que enseña a esa mujer, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas consagradas a ídolos. ¿Cómo fornicar? Fornicar es comer, como dice en Corintios, o tomar, dice, nadie puede tomar de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Cuando uno lee sin entendimiento, sin revelación de Dios, la copa de los demonios, ¿qué es? Yo, por lo menos toda la vida, imaginaba la copa de los demonios como algo que era, bueno, están haciendo un ritual y donde hacen el sacrificio de sangre, y eso voy yo y me lo tomo. Literalmente también existe esa copa. Literalmente también existe. Pero ¿cómo los cristianos tomar esa copa? No entiendo, no entendía. Cuando uno participa de la copa de los demonios, es cuando uno come espiritualmente o bebe una doctrina que no es sana. Cuando canta canciones que no están consagradas a Dios. Cuando come cosas que no están santificadas a Dios. Come en el sentido de espiritual, estamos hablando. Esto es por revelación de Dios. Porque dice también que estas señales seguirán a los que creen. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Hoy la industria alimenticia está gobernada por las multinacionales, por la élite Illuminati. Es decir, no está nada librado al azar. Están modificados los alimentos, están modificadas las semillas, están modificados los animales. Todo está genéticamente modificado. Hay pocas cosas que escapan a esto. Pero dice, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces cuando nosotros santificamos la comida, listo, ya está. Con fe lo hacemos, creemos y comemos. Chau. No hace eso impuro al hombre. Jesús dijo, nada de lo que el hombre... de lo que entra por la boca hace impuro al hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en Apocalipsis vuelve a decir que esta mujer enseña a fornicar y a comer cosas. ¿Esta mujer quién es? Bueno, la mujer es la religión falsa, la ramera, Jezabel, la gran Babilonia, y enseña a mis siervos a fornicar. Y enseña a mis siervos a fornicar. Bueno, un mal endémico en este tiempo que vivimos, acá en Argentina, pero en toda Latinoamérica es igual y en el mundo es igual. Hay cantantes ecuménicos, cantantes ocultistas, siervos, pero no del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ministrando en los altares y sirviendo copas, en la cual los incautos van y toman y beben de la doctrina espiritual torcida. Entonces, ¿qué sucede cuando uno bebe algo que no está limpio, que no baja del trono de Dios? Se intoxica y te produce alucinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Te pone bajo el efecto de la alucinación. El efecto, dice, del origen de la palabra farmakeia, que es el efecto de la cizaña. Cuando uno come la cizaña que está mezclada, si no se separa la cizaña del trigo, el efecto podría ser tóxico, nocivo y mortal. Dicen que cuando separaban la cizaña del trigo, era el momento más crucial en la cosecha, porque el padre de familia sabía que si no hacían bien ese trabajo, podían morir envenenados los que comían el trigo. Y esto todo es simbología espiritual, porque Jesús, que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, la semilla de trigo.
lo que ustedes van a comer. Entonces la gente anda por ahí alegremente comiendo y consumiendo doctrinas que no son de Dios. Y de esta manera se está uniendo al cuerpo de la ramera. Al cuerpo de la ramera. Y quiero abordar el tema de la unidad desde lo que la unidad no es. Porque te hacen juntarte, no, tenemos que contribuir a la unidad. Los pastores, me refiero a los pastores, no, hay que unirnos. Y lo que no se busca es lo importante, que lo que dice acá, hay una palabra clave, dice, Padre, que sean uno, así como la palabra como, nosotros, dice. ¿Cómo son uno Jesús y el Padre? Para entender la unidad que habla la Biblia, uno tiene que entender cómo era Jesús con el Padre. Cómo era Jesús con el Padre, así como yo en ti y tú en mí. ¿Cómo? Proposición, adverbio relativo que indica modo, forma, estilo, comparación de igualdad. Adverbio relativo. ¿Cómo? Así como significa semejante a. Es decir, Padre, que sean uno de la manera que yo estoy metido en vos y vos en mí. No que sean uno, que sean un montón y se junten. Porque ese es el peligro. Ahí están hablando del ecumenismo. Ahí están juntando a la verdadera iglesia con la ramera, con Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La que enseña a comer cosas fornicadas, consagrada a ídolos, la que enseña a los siervos a fornicar. Y el Tesalonicenses dice que vendrán hombres que tendrán cauterizada la conciencia, los cuales prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? ¿Quiénes prohíben casarse? Los que tienen como dogma el celibato. Estos que tendrán, dice, entenebrecido, cauterizada la conciencia, ya no tienen conciencia, están insensibles porque rechazaron la verdad de Dios. Y si alguno me está escuchando, no se ofenda, pero esto habla claramente de la Iglesia Católica y del peligro también de unirse a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la copa que toman? Dice, no se puede tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios al mismo tiempo. No se puede tomar de la copa. Benjamín, estoy grabando el mensaje y ahora te estoy señalando a vos que te portés bien. Ahora, Benjamín se está portando mal, por eso que todos los hermanos en Latinoamérica van a saber que te está portando mal. Entonces, la copa de los demonios, ¿cuál es? Bueno, mira, si a vos no te preocupa y no te alarma el ecumenismo, a mí me alarma, a mí en lo personal me produce algo en mi interior que lo siento hasta en los huesos, necesito manifestarme contra el ecumenismo, porque es gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque la copa con la cual adultera Jezabel, con la cual dice, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad que fornicaba con todos los reyes de la tierra y a todos los embriagaba con el vino de sus perversiones. ¿Sabés qué es? Es que, ahí lo aclara Apocalipsis, dice que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Ebria de los mártires, de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? No, algún pastor por ahí me dice, no, vos quedate tranquilo, el Señor va a separar la cizaña del trigo, vos no te das problema, vos no tenés que vos predicar el Evangelio. No, mentira, porque yo no puedo permitir que mis hermanos vayan a tomar la sangre de sus hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque está hablando de simbología espiritual. Y me importa un rábano que tenga seminario, o que lo des vos, o que los dictes. Me importa un pepino. Que seas muy conocido, que seas presidente de un consejo pastoral, que viajes por el mundo. Me importa nada. Porque están tomando la sangre de los mártires de Jesús.
A Juan Hus lo quemaron en la hoguera por no renunciar a su fe. A tantos martirizaron en el medioevo, en la iglesia antigua, los hugonotes en Francia, perseguidos, desterrados. Hoy están muriendo por no negar la fe, nuestros hermanos. Y yo me voy a quedar tranquilo mientras ustedes sirven la copa de la ramera. ¿Por qué? No, me dicen, yo no soy ecuménico. Ah, no sos ecuménico, pero cantás canciones con los ecuménicos. Estás tomando la misma bebida espiritual. ¿Qué dice en Corintios 10? Todos bebieron de la misma bebida espiritual en el desierto. ¿Cuál era la bebida espiritual? Agua de la roca, ¿estamos de acuerdo? Pero todos bebieron y comieron. ¿Y qué es agua de la roca? Es bebida espiritual. Y todos fueron bautizados en el mismo bautismo. Hay que entender el sentido espiritual. Esto es gravísimo. Es gravísimo. La unidad que tenemos que tener no es una unidad política. No es una unidad política. Estamos unidos hoy acá en Argentina. Somos todos argentinos. Bueno, eso es un conjunto que nos engloba. Pero hay un montón de cosas que nos separan. Hay un montón de cosas que nos separan. Permítame decirle que yo no estoy de acuerdo, ni estamos de acuerdo acá, con los que promueven la unidad, el ecumenismo a toda costa, y vamos a señalar lo que nos une y no lo que nos separa. Porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que sean uno, como yo en ti, Padre, y tú en mí. ¿Cómo? Pero Jesús estaba separado del mundo. Jesús no tenía comunión con el sumo sacerdote y con el Sanedrín y con los maestros de su época, los fariseos, los publicanos, los saduceos. No, era rechazado. ¿Dónde lo vieron a Jesús ustedes tratando de encontrar cómo llevarse bien con los fariseos? Yo lo escucho decir, fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados. Eso es lo que les dice, y eso es lo que les dice hoy. Eso es lo que les dice hoy. La Biblia habla de una unidad que no tiene nada que ver con la unidad. Miren, Mao Zedong terminó con las guerras civiles en Rusia. ¿Cómo lo hizo? Se levantó en armas. No voy a discutir de política, estoy hablando solamente del concepto de unidad. Se levantó en armas, sometió, hizo una guerra interna y consolidó a China, el territorio más grande del mundo. Ahora, ¿hay unidad ahí? Bueno, de una manera sí hay unidad. Sí hay una unidad política, una unidad geográfica. Pero esa no es la unidad que Dios nos manda a tener. Vayan conmigo a Efesios 4:3. Efesios 4:3. En realidad, comenzando por el 4, pero dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahora viene el versículo clave: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Dice, solícitos en guardar, el Efesios 4:3, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu significa, cuando yo lo leía sin entendimiento este versículo, miren qué ignorancia la mía, ¿no? Aunque tuve muchos años dentro de la iglesia, yo pensaba que Pablo agregaba alguna palabra para que quede bien. Solícitos en guardar, le pongo en el Espíritu, la unidad en el Espíritu. Porque no entendía el sentido de la frase. No la entendía, la leí y la leí y la leí. Hasta que Dios el Espíritu Santo no encendió la bombita, en mi corazón no la entendía. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es la única unidad que debemos guardar. Porque es la única unidad que debemos guardar. La unidad en el Espíritu. Porque otras unidades
otras uniones lo único que hacen es contaminar nuestro espíritu, contaminar nuestra alma. Es decir, en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? En el vínculo del Señor, en la unidad del acuerdo, pero del acuerdo espiritual en paz. No en el marco de un consejo de pastores o en el marco de... No estoy en contra de los consejos de pastores, ojo, aclaro esto. Pero sí estoy en contra del ecumenismo, sí estoy en contra de la permisividad y la tolerancia. Y me dirán intolerante. ¿Me van a decir intolerante? Bueno, hola, mi segundo nombre. En estas cuestiones hay que ser intolerantes. En estas cuestiones tenemos que ser intolerantes. O vos vas a tolerar un poquito de la sangre de tus hermanos. Vamos a tomar un jugo. Uno dice, mira, tomate una copa de sangre de los hermanos. Y vos decís, no, ¿cómo voy a tomar eso? Canibalismo. Jamás, lejos de mí. Ahora solo te pongo unas gotitas. En 3 litros te pongo unas gotitas. ¿Tomarías? ¿Tomarías? Nadie. Por eso no entienden. Y como están tomando de esa copa, están anestesiados, están confundidos. Entonces, uno parece como me dicen mucho, no, son muy reaccionarios, muy talibán, muy... un montón de cosas, muy esto, muy lo otro. Sí, pero cuando dice solícitos en guardar la unidad del espíritu, es también no permitir que ingresen estas cosas, sobre todo en el final de los tiempos. Dice, porque vendrán hombres que tendrán el entendimiento entenebrecido, dice, los cuales prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quiénes son? Y cómo no es un tema fundamental, me dicen algunos pastores, no es un tema fundamental el ecumenismo. Ah, ¿no? ¿Por qué la Biblia casualmente para el final de los tiempos lo dice? Toleras, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, la cual enseña a fornicar a mis siervos, haciéndolos comer cosas sacrificadas a ídolos, a demonios. El G12, por ejemplo. El G12 y toda la visión celular y toda la estructura piramidal gestada desde el mismísimo infierno. Pero además es público que lo formaron los jesuitas, que fue algo dado a los jesuitas. ¿Y los jesuitas para qué nacieron? La orden jesuita. ¿Saben ustedes para qué nació la orden jesuita? Después de la reforma de Martín Lutero, hubo una estrategia planteada desde el infierno para acabar con la reforma. Y empezaron a perseguirlos y a matarlos y a quemarlos y a prenderlos fuego, pero no pudieron. ¿Y quién es esa orden? Los jesuitas. ¿Y quién es jesuita hoy en día? Ahora en la Argentina están declarando el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. Y eso viene gestado y orquestado desde el Vaticano. Me dicen, no, a mí qué me importa lo que diga el Vaticano. Bueno, impórtate bastante, debería, porque él, el Vaticano y el Papa dieron la orden de que a los sonsos que andan detrás de estupideces vayan a firmar acuerdos para meter a la iglesia evangélica contenida en el gobierno. Nosotros no necesitamos del gobierno. Y te lo dice alguien que hizo política muchos años y que conoce del tema. Nosotros necesitamos de Dios, depender de Dios. Si alguien nos pide orar, vamos a ir a orar. Pero nosotros no tenemos que aliarnos con el gobierno ni buscar subsidios, como están haciendo algunos desvergonzados, no solamente acá en Argentina, porque esto es una orden global. Y a los fanáticos como nosotros nos van a perseguir. Legalmente nos van a perseguir. Pero, mira hermano, dice, si nosotros somos uno, como Jesús y el Padre fueron uno, el mundo nos debería aborrecer, porque a Jesús lo aborrecieron. Si el mundo no te aborrece, hay algún problema.
Si el mundo no tenés problema con el mundo, si la iglesia no tiene problema con el mundo, bueno, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. No está bien el cristianismo. No está bien. O el mundo se santificó, ustedes digan. O se convirtió el mundo, o la iglesia se entibió. O se convirtió el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque dejan pasar todas estas cosas. Porque toleran estas doctrinas, las toleran, las dejan pasar. ¿Se enojan conmigo? Enójense con Dios. ¿Se quieren enojar conmigo? Enójense con Dios, porque yo no escribí todo esto. El Señor lo revela. El Señor lo revela. La iglesia está sin poder. Y se lo digo a los evangelistas, a los más importantes. Al más importante de la Argentina. No hay milagro, no hay poder, no hay llenura del Espíritu Santo. Es mentira. Y se manifiestan cosas que lo único que hacen es engañar más a la gente. Engañar más a la gente. Y cuando venga el Señor van a decir: en tu nombre hicimos campaña, Señor. Y 200.000 personas. Ah, ¿sí? Le va a decir el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Pero Señor, en tus plazas, nosotros hablaste en nuestras plazas y nosotros sanamos enfermos en tu nombre. Ah, ¿sí? Sí, porque usaron mi nombre. No porque yo estaba con ustedes. Porque no le han pedido nunca más la guía del Espíritu Santo, porque no buscan llenarse del Espíritu Santo. Y van a arder, dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, en los lugares más oscuros, la más densa oscuridad. Y su castigo no descansa. Su castigo no descansa. Es decir, ¿me enojo? Claro que me enojo. Claro que me enojo. Porque, hermano, permitir el ecumenismo en cualquiera de sus formas, disfrazada de unidad, es tomar la sangre de los mártires. La sangre de los mártires. ¿Querés tomar una de esas copitas? ¿Alguien? Entonces está bien que me enoje. Si ustedes, cuando a alguien se le prende la lamparita y entiende esto, cuando el Espíritu Santo trae luz, ¿cómo te vas a quedar tranquilo, hermano, cuando están celebrando cuestiones ecuménicas? Me decía un pastor ayer, presidente de un consejo: no, pero mirá, vos estás hablando con alguien que tiene seminario. Bueno, me importa un rábano. Podés tener 20 seminarios. Pedro no tenía ningún seminario. Juan tampoco tenía ningún seminario. Y en ningún lugar dice que tengo que tener un seminario. Y lo puedo debatir con cualquiera, pero no se trata de ego. En ningún lugar dice, sino que los que son llamados por Dios, los que son puestos por Dios, los que son hombres llamados por Dios al ministerio. Entonces, ¿qué es la unidad? Bueno, mira, hermano, la unidad no es algo feliz así, vamos a abrazarnos y cantar, juguemos a la ronda mientras el lobo no está. No, no es eso. La unidad tiene que estar acá en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que amar a mi hermano acá, amar, perdonarnos, tolerarnos unos a otros, siendo edificado hasta la estatura, a la medida del varón perfecto, la estatura de Cristo, dice Efesios, ¿no? Yo tengo que orar por los santos. Primero por los de la familia de la fe, y dice luego por mí, para que sigan abriéndose puertas para predicar el evangelio, dice Pablo, ¿no? Pero la prioridad es lo de la familia de la fe. Pero vuelvo, y quizás a mensajes anteriores, como no hay guía del Espíritu Santo, como no hay discernimiento del Espíritu Santo, se toleran, como dice Jesús, fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Pasame, Paula, el celular, poné la foto esta. Yo grabé un video que se llama Pastores confrontados por ecumenismo. Y cuando los confronté quedó como una cámara oculta, porque el que tenía que filmar no se animó a sacar la cámara. Dios me había mostrado cómo se iban a poner, cómo se iba a disponer en esa reunión, quién iba a estar. Y yo me puse un talit hebreo el día que los confronté, como lo vi en el video. Y bueno, me pasa algo muy curioso, que todos me dicen: ¿por qué te pones eso en la cabeza?
yo denuncio, y hay pruebas, está filmado todo en el video, después mírenlo en internet, y en vez de alarmarse por lo alarmante realmente, porque ahí hay un reconocimiento público de que están yendo detrás del ecumenismo las organizaciones representadas más importantes de la Argentina, como está sucediendo en toda Latinoamérica, y me preguntan, ¿por qué te pusiste el talit en la cabeza? Y a mí la pregunta que me hacen me los pinta de cuerpo entero. Porque esto es como en el tiempo antiguo, ver una cosa de esa sería para rasgarse las vestiduras, tirarse polvo en la cabeza y postrarse en el piso a decir, Señor, tené misericordia. Perdonanos, Señor, mirá lo que estamos haciendo. Bueno, y me confrontan en el grupo, en un grupo de pastores que no, que esto, que lo otro, que tenemos que tolerar. Bueno, me callé la boca. Pero el mismo pastor publica esto en ese grupo de WhatsApp, ¿no? Evidentemente le dije que íbamos a hablar del tema. Dice Crazy Style, estilo loco, 6 de diciembre, 20:30, ticket 150 pesos, elección chico/chica del verano, cumple 6 años. Yo veo esto y digo, ¿qué es esto? Empiezo a buscarle la explicación y no era nada, no sé. Bueno, resulta que es en teoría un grupo cristiano con globos, con Crazy Style, que cumple 6 años, que cobran la entrada a 150 pesos y que eligen al chico del verano. Ahora, así está la iglesia de hoy, hermano. Yo señalo el ecumenismo con un trapo en la cabeza, con un trapo que para mí no significa más que eso, un talit, y tiene cierta simbología para algunos. Yo lo hice por obediencia, y en lugar de decir qué tremendo esto que pasa, me preguntan por qué el trapo. Y ahora, en este caso, que ni siquiera dice Cristo, ni cristiano, ni Jesús, nada. No hay nada que indique que eso es cristiano. De hecho, todo el estilo, la mundanalización metida dentro de la iglesia. Y a mí me llamó poderosamente la atención y me alarmó y me da asco. Perdón por los muchachos, pero yo no soy juez en el sentido de juzgar a la persona. Lo que estoy hablando es de doctrina. Y este pastor publica esta foto ahí. Ah, sí, sobre el talit mío en la cabeza le llamó poderosamente la atención. Sí, y se pueden ofender los hebreos porque yo me puse un talit en la cabeza, pero no se ofenden de esto. Así está la iglesia, hermano. Yo, unido. La verdadera unidad, la unidad del espíritu, es tener cuidado con quién te juntás. Juntate con los de sana doctrina. No, si el mundo, ay de vosotros cuando el mundo los alabe. Ah, sí, no, nos dieron un reconocimiento de la ciudad, de la iglesia evangélica, porque nosotros trabajamos con los drogadictos. Mirá, si te alaban, si el mundo te alaba, ay de vosotros, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Y también dice, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Ahora también dice, el mundo los oye porque son del mundo, pero a nosotros no nos oye el mundo. Por eso no nos oye. Si tenés comunión con estos ecuménicos, estás mal. En algún lado empezaste a tomar la gotita de sangre. No digo que te largaste a tomar del pico o del barril, pero estás tomando la falsa doctrina. Si no te llama la atención, si no te despierta la inquietud, estás intoxicado, corrompiéndote con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Es decir, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y en el vínculo de la paz, ¿cómo es? Y tenemos que estar en paz. Estamos unidos porque estamos en paz, porque estamos en el mismo espíritu. Porque no nos sujeta la fuerza, no nos sujeta ni un acuerdo político, no nos sujeta a una cuestión legal.
la unidad del Espíritu. Entonces, cuidar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardarla. Es decir, que no se rompa. Es decir, acá hay hermanos de sana doctrina, que no se vaya uno. Y el que se va, si tiene un problema, lo llamamos aparte y le convencemos, le decimos, mirá hermano, tal y cual cosa. Si te oye, dice, has ganado al hermano. Pero si no te oye, entonces llama a 2 o 3 testigos. Y si a esos 2 o 3 testigos no los oye, entonces dilo a la iglesia y ténganlo por gentil y publicano. Es decir, que a mí me tengan por gentil y publicano los apóstatas, para mí es un honor. Que yo no sea bien recibido en muchos consejos pastorales, para mí es una honra y una gloria. La soledad en este sentido es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande. Porque ay de mí si estos me estuvieran alabando. Porque no disciernen, no distinguen ni una vaca de un pollito bebé. Así está la iglesia. Ahora, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Sí, ser uno, como yo en ti y tú en mí. Clamar al Señor. Por eso volvemos siempre a un tema recurrente, que es ser llenos del Espíritu Santo. Para que el Señor revele todas estas cosas. Porque si el Señor nos revela, la copa de los demonios que habla Corintios era como meterse a algún ritual y tomarse un trago de un sacrificio de sangre. Y eso no es, aunque eso también sucede y existe, no está hablando de eso la Biblia. Está hablando de la unidad en el Espíritu. Y la unidad que oró Jesús es esta: que sean uno, Padre, como yo en ti y tú en mí. Pero cuidado, solícitos en guardar la verdadera unidad, porque ahí está el poder de Dios. Ahora, dice, nadie puede tomar el cuerpo, un miembro del cuerpo, y unirlo a la ramera, porque el que se une a la ramera, dice, un cuerpo es con él. Un cuerpo es con él. Entonces vamos, si alguno de acá va y se une a la ramera, muchos piensan que solamente se refiere a la prostituta que trabaja de eso, a la mujer de la noche, y está hablando de la iglesia. El que se une a la ramera, un cuerpo es con él. Entonces va a fulano, no de acá, pero supongamos que hay alguien que congregaba acá, y se une en otro lado con la ramera. A ver, puede ir al Vaticano y ponerse a hablar con el Papa, o hacer algo mucho más sutil y más leve, que es tomarse algunas gotitas. Es decir, va a un lugar, comparte un culto donde más o menos todo da lo mismo y cantan canciones ecuménicas de cantantes pactados que son ocultistas, y ahí se tomó un traguito, un sorbito, no tomó la copa entera, y ese contaminado viene acá. Y entonces y ministra, viene y ministra y ora y comparte otra copita, y yo sin darme cuenta, bueno, este trajo como el alcohol que tienen las bebidas, trajo el 10% y yo me tomé un 2%, pero ya estoy contaminado. Santifícalos, Padre, dice también ahí, y santifícalos es sepáralos. Santificarse es separarse. Yo no sé si a mí me apasiona el tema, no quiero extenderme mucho más para no ser largo el video. Me apasiona este tema, la unidad del Espíritu, la verdadera unidad de la iglesia. Todo lo demás es cuento, es mentira y es una trampa satánica. No, pero vos tenés la verdad. No, yo no tengo la verdad. La verdad es la palabra de Dios y revelada por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo nos revela la palabra, estamos frente a personas que citan letra muerta. No, pero Jesús dijo, y Satanás también dijo. Satanás dijo, escrito está, sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen, ¿no? Sin revelación, la palabra de Dios son un montón de compendios de falsa doctrina. La unidad no es la verdadera unidad. La salvación no se puede perder. Hay que guardar el sábado. Hay que decir Yahshua, Hamashiach, Elohim, bla bla bla. O si no, porque Jesús hablaba
El Mashiach hablaba en hebreo. Y hay algunos que me dan vergüenza porque ni siquiera saben pronunciar. Pronuncian peor que yo, que no quiero aprender. Y ahí van detrás de la prosperidad, detrás de que, si no guardas el sábado porque está escrito aquí corresponde a sábado. Sin revelación del Espíritu Santo estamos perdidos. Perdidos. Pero claro, no hay ganas de ir al ayuno, consagrarnos, pedirle al Señor, enseñarnos. Hoy es un mensaje medio enojón de mi parte, pero no es un tema sencillo y es sanidad. Para el que escuche este mensaje y lo comprenda, es sanidad. Empieza a purificar el alma, que viene contaminada de otras cosas. Señor te purifica y entonces te hace uno con Él. Uno con Él. Por eso es tan necesario el bautismo del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. O si no, nos estaremos viendo en el cielo. Paz.